Sí, Ok. Bueno, buenas tardes, mi gente cripto. Mi nombre es José Serpa, como varios saben ya. Esta es la continuación del taller de programación básica de Smart Contracts con Solidity. Em, y bueno, vamos a ver unos temas hoy un poco interesantes que, bueno, igual siguen dentro de lo básico, pero ya se van poniendo un poquito más complicados. Entonces, como siempre les recuerdo, vamos a usar la herramienta de Remix, remix.ethereum.org, que la hemos venido usando en todos los talleres pasados, desde el principio. Además de esta, tenemos obviamente el MetaMask para nosotros correr los contratos, para nuestra billetera, pues como tal, para, para desplegarlos e interactuar con ellos. Y la red que estamos usando, creo que es Rinkeby. Ok. Además de eso, bueno, necesitamos ITER de prueba, que lo podemos pedir en los faucets. Si no, en Google ponemos faucet, en este caso Rinkeby, y ahí nos aparece eh, para cargar nuestra cuenta con ITER de prueba. Y bueno, además de eso, tenemos una página que es la que hemos venido siguiendo a lo largo del taller, que es la de soliditybyexample.org, que bueno, ya vamos un poquito avanzados acá. Ya, bueno, hemos repasado todos estos temas de acá. Y, y bueno, los de hoy son estos de acá, la continuación del mapping, arreglos y structs. Ahí no metí en aunque bueno, podemos ver si da chance, lo podemos ver también. Pero bueno, estos son como súper importantes porque se utilizan mucho al momento de hacer los contratos inteligentes. Cierro esto por acá y bueno, vamos a irnos a la parte de mapping para comenzar acá. Y bueno, como hemos visto en los anteriores talleres, si vamos acá en la parte de tipos de datos primitivos, vemos que estos son algunos de los tipos de datos que son primitivos del lenguaje de Solidity. Primitivos quieren decir que son como inherentes del mismo lenguaje, que no son tipos de datos compuestos, ¿ves? Entonces, en el caso de los mapping también son como un tipo de datos, pero en este caso no son nativos, sino que son compuestos. Como podemos ver aquí, ahí nos dice que esta es la sintaxis que se utiliza para declarar un mapping, que el mapping lo vamos a ver como una serie de datos que puede ser como una lista, más o menos, que se asemeja a una lista de datos que están, en este caso, bueno, se ven de este modo. O sea, declaramos mapping y tenemos dentro de los paréntesis, tenemos en este caso, dos valores que son key type y value type. En este caso, key type dice que puede ser cualquier tipo de datos de este lado. Vean que aquí en el medio lo separamos con una flecha y luego viene otro tipo de valor. La cuestión es la siguiente. Esto se asemeja mucho a unos tipos de datos que tenemos en otros lenguajes, como son JavaScript o lenguajes de objetos, los cuales tienen como algo que nosotros llamamos clave-valor, que en este caso, bueno, del lado izquierdo sería la clave y del lado derecho sería el valor de esa clave. De todas maneras, al ver el ejemplo, ahí vamos a entenderlo un poquito mejor. Y bueno, aquí nos dice que el key type, que es en este caso la clave, los valores, los tipos de datos de ese key type pueden ser estos que están acá. Uint, que es el entero sin signo, address o bytes. Y en el value type del lado derecho puede ser cualquier tipo, incluyendo otro mapping o otro arreglo, o un arreglo. Entonces, vea que del lado de la clave estamos restringidos solamente a estos tipos de datos. Pero del lado derecho, lo que guardemos dentro de lo que pertenezca a esta clave, que son los valores que están dentro de ella, sí pueden ser de distintos tipos, de cualquier tipo, incluyendo, podemos meter aquí otro mapping o un arreglo.
Y esto es muy importante lo que dice aquí, que dice que los mapping no son iterables. O sea, en este caso no podemos recorrer todo un mapping porque no permite la iteración. Como si lo permiten en este caso, otro tipo de datos que son los arreglos, que los veremos más adelante. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un contrato de esta misma página que podemos ver, bueno, que hace varias cositas, pero bueno, aquí hay dos contratos. Tenemos el contrato mapping y un contrato que dice nested mapping, que me imagino que son mapping dentro de otro mapping. Entonces, bueno, voy a copiar este de acá. Y bueno, vamos al remix. Nuevo archivo.sol. Y bueno, ahí vemos que compila bien. Entonces, lo que tenemos acá, vamos a aumentar esto acá un poquito. Lo que tenemos acá es, bueno, un contrato, mapping, y aquí estamos declarando el mapping. Que, bueno, la sintaxis como vimos allá es mapping, entre paréntesis, y fíjense, el key type, el tipo de la clave, en este caso vamos a tener un address, y el valor va a ser un entero. En este caso, bueno, se está declarando de tipo público, y se va a llamar mymap. Luego de eso tenemos tres funciones del contrato, las cuales son get, set y remove. Bueno, la función get, lo que estamos pasándole por parámetro a esa función es un address. La estamos declarando pública de tipo view, que ya bueno, no, en talleres de los grabados no me acuerdo si expliqué qué era lo que era view, pero view como tal significa que lo que vamos a hacer con esta función solamente va a consultar algo que hay en la blockchain, pero no lo va a modificar. En este caso, eso que se puede modificar o leer de la blockchain tiene que ser una variable de estado, que sería en este caso, como sabemos, las variables de estado las declaramos fuera o sea, dentro del contrato, pero fuera de la función. En este caso, bueno, la única variable de estado que tenemos acá es nuestro mapping, y si le colocamos view, quiere decir que esta función solamente va a leer esa variable de estado, pero no la va a modificar. Entonces se le pone view. Esto permite que el compilador y la máquina virtual entienda que esta función solamente va a leer, y eso hace que se gaste menos gas. Luego de eso, bueno, esa función va a retornar algo y que va a ser de tipo entero, sin signo. Bueno, luego de eso, dentro de nuestra función, ya tenemos solamente esta línea de código, porque bueno, esto ya sabemos que esto es un comentario. Eh, Aquí nos dice el comentario, los mappings siempre retornan un valor. Si el valor nunca es seteado, este retornará el valor por defecto. Y como vimos en esta de acá, de los datos primitivos, aquí mismo nos aparece cuáles son esos datos o valores por defecto de cada uno de los tipos de datos. Por ejemplo, de los booleanos, es falso, en caso que no le definamos ningún valor. Los enteros o enteros sin signo es 0, y los tipo address son la address 0. Entonces, si nosotros, por ejemplo, declaramos un mapping y no le seteamos ningún valor, él va a retornar el valor por defecto de ese valor de ese mapping. Por ejemplo, aquí estoy retornando, la única línea dentro de esa función que estoy retornando es la de my map, que es el mapping que declaramos, y que va a devolver lo que le pase, en este caso, bueno, lo que le estoy pasando a la función como parámetro, lo llamo acá, y eso va entre corchetes. Eh, Creo que, bueno, no sé si en todos los países le decimos corchete a esto, porque bueno, para mí estas son llaves y estos son corchetes y estos son paréntesis. Creo que en otros países esto le dicen también llaves o a todo le dicen corchete, no sé. Lo cierto es que bueno, va entre este símbolo, porque cuando yo hago esto, llamo mi map, o sea, en este caso, bueno, mi mapping, y lo pongo entre corchetes, lo que está dentro de eso es lo que le estoy diciendo que busque dentro de ese mapping, esa clave. En este caso, address. Fíjense que aquí le estoy pasando un tipo de valor de address, que es el que estoy pasándole a la función. Prácticamente lo que le estoy diciendo en esta línea es que devuelvas lo que está en el mapping
que tenga la clave address, la address que le estoy pasando acá, me devuelvas lo que tiene ese valor. En este caso me va a devolver este entero de acá. ¿Ves? Entonces, para hacer un ejercicio gráfico, vamos a suponer que yo tenga a ver esta, que yo tenga esta dirección, que es un address. Esta es mi flecha del mapping. Y que el uint sea 12, un ejemplo. Entonces, prácticamente, si yo le paso esta dirección a mi función, él va a buscar en el mapping, en este mapping de acá, MyMap, mi address, que es esta que está acá que le estoy pasando, un ejemplo que sea esta, y él va a decir, ah, bueno, de esa address está relacionada con, o sea, esa clave de address tiene un número 12 dentro de ese mapping. Y él va a devolver como tal, es esto de aquí. En realidad, la clave sirve solamente para buscar el valor dentro del mapping, pero lo que te va a devolver siempre el mapping es lo que está al lado derecho. En este caso, bueno, el entero sin signo. No sé si se entendió ahí. Luego de eso, esta función, bueno, lo que hace es eso. Solamente trae lo que yo le pase en la clave. Luego de eso tengo la función set, que si le paso dos parámetros. Le estoy pasando una dirección y un entero sin signo. Y es de tipo pública. Y fíjense que esto ya no tiene, no le estoy poniendo view, porque en este caso, bueno, esta línea que va a, lo que va a ejecutar es un cambio a mi variable de estado, que en este caso es mi mapping. Entonces, bueno, ahí la dejo solamente pública y dentro de esa función tengo mi línea en donde yo, fíjense que aquí se parece mucho a esto, porque acá yo lo que estoy haciendo es devolver el valor que le estoy pasando el address, el valor que tenga ese mapping de esa address, y aquí lo que estoy haciendo es asignándole un valor a en este caso a mi mapping. ¿Cómo lo hago? De la misma forma que lo hicimos acá para retornar, aquí ponemos myMap dentro de corchetes, le paso la dirección a la que le quiero asignar ese entero, igual a el entero. En este caso el uint que le estoy pasando la address, la coloco acá, y el uint. Entonces, por ejemplo, si acá yo le paso, eh, igual, mismo ejemplo, le paso esa dirección, y en el segundo parámetro le paso el número 15, lo que va a hacer es a mi dirección de acá, la va a guardar en el mapping, y le va a asignar en el uint, o sea, de este lado guarda la dirección, y de este lado guarda que vale 15, lo que tiene esa dirección. Y bueno, sencillito así. Entonces, la diferencia de eso es que aquí no le estoy asignando nada y el compilador detecta, o la máquina virtual detecta que yo solamente quiero ver lo que tiene esa dirección en ese mapping. Y si yo le pongo un igual, es porque voy a asignar un dato. Entonces ahí lo que va a decir es, mira, a esta dirección de acá, en el mapping, asignale ese entero sin signo. Em, y listo. Si, por ejemplo, fíjense que aquí lo que dice es update the value at this address, o sea, actualiza el valor en esa dirección. Si, por ejemplo, yo no tengo la dirección que le estoy pasando por acá, no la tengo en el mapping, él le va a asignar lo que le esté pasando acá. Supongo yo que si la dirección que le estoy pasando por acá a esa función ya existe en el mapping, él la busca y le actualiza el valor. O sea, el valor que tenía anteriormente lo actualiza por el nodo que le estamos pasando acá. De todas maneras, ya vamos a hacer una prueba al momento de desplegar este contrato. Y bueno, por último tenemos esta función que se llama remove, que lo que hago es pasarle una address y bueno, es de tipo pública. Y fíjense aquí me dice, resetea el valor al valor por defecto. Y entonces, fíjense, tengo esta nueva palabra delete y le paso el mapping y la dirección. Y bueno, según lo que dice aquí, no lo he probado de verdad, dice resetea el valor con el valor por defecto. Entonces, bueno, ya voy a probarla. A mí me gusta hacerlo en Arbitrum porque es súper rápido. Entonces, desplegamos acá. Sí, mapping, deploy. Ahí tenemos. Y bueno, acá fíjense que todo así como
Les dije en clases pasadas, todo lo que tengamos aquí en público, que sean públicas, nos va a aparecer acá en el remix. Y bueno, podemos moverla nosotros mismos por acá. Luego de eso, bueno, vamos a intentar la de get, que obviamente como no tiene nada el mapping, no me va a devolver nada. Le paso un address. Y bueno, obviamente cero, porque sabemos que lo que va a devolver el mapping, que es lo que nos dice aquí, si un valor nunca fue seteado, se retornará el valor por defecto. Entonces, como lo que se supone que devuelve un mapping, en este caso, en este mapping es un entero, uint, el valor por defecto de un uint es cero. Ok, vamos a utilizar la otra función que se llama set, que bueno, ahí sí, fíjense que set me pide una dirección, vamos a ponerle esa misma, y un entero. Aquí, bueno, si tengo que pagar gas porque voy a modificar mi mapping. Ahí sí tengo que mandar una transacción a la cadena. Creo que ya la hizo. Bueno, y se supone que, bueno, ya eso está guardado ahí. Y entonces voy a volver a obtener esa de la address. Y ahí ¿ves? Ya seteó el valor a 12, que fue el que le mandé anteriormente. Y si, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo de setear a la misma dirección, pero le seteo otro valor diferente. Y fíjense, ahí se hizo el update. Entonces ya verificamos que si no existe la dirección en el mapping, bueno, en este mapping, porque aquí yo puedo poner otra cosa, pero en este caso, si no existe esa dirección que yo le quiero setear, la función set la agrega un nuevo registro al mapping. Y si ya existe la dirección que le estoy pasando, lo que hace es actualizar el valor anterior, o sea, borra el valor anterior y le asigna el nuevo valor. Y remove, vamos a ver qué hace remove. La tengo por acá. Remove. Esta también tengo que mandar una transacción, ya que, bueno, si está igual interactuando, cambiando mi variable de estado. Vamos a consultarla con el get y fíjense, ahí ya la tengo en cero otra vez. Entonces, él lo que hace es, dice resetear el valor al valor por defecto. Fíjense que al principio lo teníamos cero, valor por defecto, y ya lo tengo en cero otra vez porque le hice un delete. Entonces, es lo más básico que nosotros podemos aplicar en mappings. Espero que se haya entendido. De todas maneras, por ejemplo, haciéndolo de otra forma, vamos a cambiar un poquito este contrato, haciéndolo de manera que yo acá no tenga, eh, vamos a hacer que acá sea un entero, por ejemplo, uint, y acá sea un address. O sea, yo lo puedo intercambiar. Y bueno, igual tengo que intercambiar todo lo demás porque, por ejemplo, yo aquí en el get, para obtener un valor, ya no le estaría pasando un address. Fíjense que aquí igual ya me da el error. Dice que el tipo address no se puede convertir a uint. Entonces aquí igual tengo que cambiar a uint. Em, Aquí, bueno, igual a que las tengo bien, pero aquí tengo que intercambiar esto. Y, bueno, aquí el return. A ver qué me dice. Bueno, sí, aquí returns. Aquí obviamente tengo que cambiarlo a address. Y aquí, esto de acá. ¿Y qué me dice acá? Sí, no cambia acá el tipo, uint. Entonces, es casi el mismo, o sea, prácticamente es el mismo contrato, pero él lo que va a guardar es una clave, en este caso mi clave va a ser un entero uint, y lo que va a guardar en ese valor es un address. Entonces vamos a setearle
una dirección y vamos a suponer que es la dirección 0, una cosa así. A ver, sí, ahí lo mandé. Y entonces si yo busco el get, fíjense que ya no me pide un address, me pide obviamente la clave, que es un uint. Entonces si yo le voy al valor 0, ahí está mi dirección que ingresé. Pero si yo voy a otro valor, x, fíjense que me trae el valor por defecto de una address, que es la dirección 0. Si no la tengo seteada, él te trae el valor por defecto. Y si yo llego y bueno, remove 1, por ejemplo, que no existe, él igual envía la transacción y no hace nada, porque obviamente no, o sea, ¿qué vas a remover si no existe nada con uint 1, o sea, en el mapping? Porque fíjense, si yo igual call 1, 0, pues no había nada. Pero si remuevo el 0, y bueno, lo consulto, ahí tengo el 0. Y bueno, así, uno el mapping mayormente tú lo utilizas. Igualmente, al final voy a dar un ejemplo de un código que está bien completo, que utiliza mappings, pero una de las cosas mayormente es para como llevar un control de algo que tú quieras que tenga una clave, que tú la puedes consultar por una clave y te traiga un valor. ¿Ves? Por ejemplo, en este caso es una lista que yo quiero, no sé, tener unas address ordenadas por número por un número, del 0 al, no sé, al 100, por ejemplo. Y entonces tú tienes tu dirección 0, está la dirección 1, está el y tú las puedes ir consultando. Pero a diferencia de un arreglo, por ejemplo, esta no puede ser iterada. O sea, tú no puedes, por ejemplo, en un bucle for, recorrer todo el mapping e ir, por ejemplo, consultando las cosas dentro de un mapping, iterándolo con un bucle for o con un bucle while. ¿Ves? Porque no tiene esta propiedad que sí tienen los arreglos. Bueno, pasando a otro tipo de datos. Bueno, ahí sí vendrían los arreglos. Y dice que un arreglo eh, pudiera tener un ancho fijo o dinámico. Entonces, en este caso, bueno, nos presenta un ejemplo acá. Vamos a ver. Bueno, este está completico. Vamos a ver si... Nuevo archivo. Ok, tengo acá entonces mi contrato array. Y fíjense, acá tengo dos arreglos que bueno, en este caso, bueno, los estoy definiendo. Y dice muchas maneras de inicializar un arreglo. En este caso, bueno, tenemos fíjense que le colocamos de una vez el tipo de dato, de qué tipo de dato va a ser ese arreglo. Y le colocamos los corchetes vacío. Fíjense que si lo colocamos vacío, y aquí hay otra declaración que tiene un número dentro. Si lo colocamos vacío, va a ser un ancho del arreglo de tipo dinámico. Dinámico quiere decir que no va a tener un ancho fijo, sino que si se le van agregando valores al arreglo, él los va recibiendo igual, pues. No tiene un límite, como quien dice. En cambio, en este, fíjense que lo declaramos y dentro colocamos un numerito. En este caso, bueno, son 10, quiere decir que es un ancho fijo de 10 espacios. O sea, vas a poder meter 10 valores dentro de ese arreglo. Y bueno, luego de eso, bueno, la visibilidad, aquí lo estamos declarando públicos, y el nombre del arreglo. En este caso, vemos que acá no se inicializa el arreglo y acá sí se está inicializando. Se le está colocando algún valor. Fíjense que aquí el arreglo 2 es igual a, y dentro de corchetes tengo, en este caso son 3 valores. Y otra característica de los arreglos, también llamados en otros lenguajes listas, también le llaman listas, es que se inicializan los valores en 0.
O sea, quiere decir que, vamos a suponer acá, vamos a tomar un ejemplo acá. Tengo ese arreglo, el que teníamos allá arriba, con esos tres valores. Pero intrínsecamente de ese arreglo vamos a tener eso sí vamos a tener como una numeración interna, porque recordemos que el mapping, yo tenía acá una clave, ¿verdad? Y un valor de esa clave. Entonces, esta clave me va a indicar lo que está dentro de este valor. Pero en el caso de los arreglos, yo lo que tengo es solo valores, pero intrínsecamente sí tiene claves. Quiere decir que las claves, en este caso de los arreglos, son numéricas y empiezan en cero. En este caso, por ejemplo, de ese arreglo, o bueno, de todos los arreglos, empiezan en cero la clave y bueno, así continúa hasta el fin del arreglo. Entonces, en este caso, el número 1 estaría en mi posición cero o en mi índice cero. El número 2, mi posición 1, índice, el valor 3, mi índice número 2. Y así sucesivamente. Si yo agrego más valores, entonces ya este sería índice 3, 4 y así sucesivamente. Entonces es un poco diferente a lo normal que uno acostumbra a contar desde uno en adelante, 1, 2, 3, 4, porque en este caso, en estos lenguajes de programación, en todos los que, bueno, en la mayoría, no, de verdad no conozco alguno que te empiece a contar desde uno. La mayoría de los lenguajes que implementen arreglos o listas empiezan en cero. El índice de cero es el primero. Entonces, bueno, sabiendo esto, para no tener confusiones, empezamos ya con las funciones de este contrato. Entonces tenemos la función del get, que fíjense que lo que le estoy pasando es un entero. Y bueno, lo estoy declarando público, view, porque ya sabemos que no va a modificar en la blockchain, sino que va solamente a leer. Y va a retornar también un entero. ¿Por qué lo hace? Porque en este caso, fíjense, lo que va a retornar esa función es, en este caso, ARR, que es este que está acá, y va a devolver lo que esté en la posición I, que esa posición es la que le vamos a pasar a la función. La posición I es la que les comenté aquí atrás, cualquiera de estas, 0, 1, 2, la que tú le pases ahí, por ejemplo, si yo aplico esta función get y acá paso el valor 3 y él va a retornar del ARR, vamos a suponer que este es el ARR, el 3. En este caso va a devolver 25 porque es el número que está dentro de la posición número 3 de ese arreglo. Y bueno, eso es lo único que hace la función. Retorna lo que esté dentro de ese arreglo. Luego de eso, fíjense, dice, Solidity puede retornar un arreglo entero. Dice, pero esta función debería evitarse porque los arreglos pueden crecer indefinidamente en anchura o en largura. Claro, porque la cuestión es que cada cosa que uno haga en Solidity, como bien sabemos, gasta su gran cantidad de gas. Depende el proceso que haga dentro de la IBM. Y bueno, como bien dice acá, si ahí tenemos un arreglo que es demasiado grande y entonces lo queremos retornar completo, va a gastar mucho gas. Y bueno, como sabemos, si estamos operando en una cadena tipo Ethereum, que tiene demasiado alto coste de las transacciones, bueno, se nos hace un poco no óptimo. Em, bueno, aquí tenemos otra función que dice getARR, que bueno, es eso mismo que nos está explicando acá. Fíjense que está casi idéntico a la anterior, pero tiene una diferencia, la cual estamos devolviendo uint con unos corchetes vacíos, que en este caso, bueno, lo que nos está diciendo es que va a devolver el arreglo completo, ¿no? O sea, un arreglo completo. Y bueno, fíjense, aquí lo que hace es retornar el arreglo. Este memory que está acá, eso, creo que no hemos llegado aún a esa parte, creo que eso no lo explica, hay una parte que no les explica por acá. Pero en sí, acá, data location y eso. Eso, bueno, sí lo vamos a ver más adelante, pero en pocas palabras, el memory lo que significa es que
lo que va a hacer, en este caso, en esta función, con esta variable de acá, que la estoy declarando con memory, es que no se va a guardar, sino en memoria. En este caso, bueno, llamémoslo como la IBM es una máquina, es una computadora. En este caso, bueno, se usaría como tal algo como una memoria RAM. Y esto, bueno, hace que no gaste tantos recursos. En este caso, bueno, con lo que se guarda en memoria RAM, como bien sabemos, lo que se guarda en memoria RAM, cuando uno cierra el programa, el sistema operativo borra lo que hay de ese programa en la memoria RAM y la libera. ¿Ves? O, por ejemplo, no sé, lo que tenga en memoria RAM, tú apagas la computadora y la vuelves a encender y ya no está lo que estaba en la memoria RAM. Es memoria volátil. En este caso, bueno, sería algo parecido a declarar algo con memory, que cuando se llama esta función con memory, cuando se devuelva ese arreglo, él lo retorna acá, y como es memory, ya se devolvió y se borró de la memoria. Y eso hace, bueno, que sea más óptima la utilización de esa función. Luego de esto continuamos con la función push, que como su nombre lo indica, lo que hacemos es, bueno, ahí le pasamos un entero, tipo público, y aquí lo que dice es, bueno, que se añade un valor a un arreglo. En este caso, ARR, aquí ponemos punto push, y esta notación se utiliza en lenguajes que vengan de orientado a objetos, ya que esto lo que estamos llamando es una función o un método, en este caso sería un método, que tienen los arreglos, un método especial. Esos métodos están predefinidos en el lenguaje y no, o sea, ya están como preprogramados en el lenguaje y nosotros lo que hacemos es utilizarlo por algo que como que nos facilita pues la vida a los programadores. Entonces, en ese caso, este método lo que estamos haciendo es pushear, o bueno, dicho en español, añadir un valor a ese arreglo. En este caso, fíjense que dice, ajá, en esto incrementará el arreglo, el tamaño del arreglo por 1. O sea, al agregarle obviamente un valor a un arreglo, se le va a aumentar su tamaño. Y el push, lo que estamos haciendo es agregarlo y si mal no recuerdo, se agrega al final del arreglo. Por ejemplo, si tengo este mismo arreglo, vamos a continuar con este ejemplo, y le hago un push a ese arreglo, le paso un valor acá, y fíjense que, ajá, bueno, el método se utiliza push, entre paréntesis, lo que le vas a ingresar. Entonces, si yo le hago un push a este arreglo, del número 100, por ejemplo, él lo que va a hacer es agregar acá al final del arreglo un valor, el valor 100, y obviamente ese valor ya, ese arreglo ya no va a tener esta cantidad de espacios, sino que va a tener uno más con ese valor. En este caso, en la posición 6 se guardará el valor 100 que le estoy pasando a la función push. Y ya, así de simple. Y bueno, aquí, bueno, ya sabemos que esto sí va a modificar mi variable de estado, que es la que tengo acá arriba. O sea que tengo que mandar una transacción a la red. Luego de eso tenemos la función pop, que bueno, dice remueve el último elemento de un arreglo. Esto decrecerá la largura del arreglo por 1. O sea, es la misma función esta, pero el antónimo, que lo que hacemos es borrar el último valor. Solo que fíjense la diferencia de esta, que le tengo que pasar un parámetro, a esta que no le tengo que pasar ningún parámetro, porque sí o sí te va a borrar es el último elemento de ese arreglo. O sea que, por ejemplo, yo le hago un pop a esta función y bueno, te elimina este elemento. Te lo deja tal cual como estaba antes. Bueno, luego de eso, continuamos acá. El get length, que es obtener la largura o cuánto mide el arreglo. Fíjense que aquí la declaro view, porque lo que va a hacer es leer, no va a modificar nada. Y sí va a tener un returns, porque quiero retornar cuánto mide ese arreglo. Y bueno, es un viewing, porque bueno, una cantidad fija de elementos. Y bueno, acá lo que hago es un return y tengo este método especial que se llama length. Lo que hago es al arreglo que le quiero sacar la largura, le pongo el punto length y ya, lo devuelvo. Y luego de esto tenemos la función remove,
que fíjense que tengo la misma palabra reservada del mapping, que es el delete, y aquí me dice, fíjense aquí, dice, delete no cambia el tamaño del arreglo, sino que resetea el valor del índice que le estamos pasando acá, del arreglo, en su valor por default. En este caso, como el arreglo que tenemos es de enteros o de uint, es 0. Entonces, No, dígame. Bueno, continúo. Ahí hago un delete, le paso el arreglo y dentro de los corchetes le paso el índice que quiero que vuelva a su estado default de ese índice. Bueno, eso sería este solo contrato que es el de array. Tenemos un compact array que lo que estamos haciendo, bueno, es declarando un array sin largura fija, sin tamaño fijo. Estamos solamente poniendo una función remove. Le estamos pasando un índice, uint, a ese arreglo. En ese índice que le estamos poniendo, le estamos asignando el arreglo y a ese, en este caso, estoy devolviendo. Fíjense que lo que hago acá es consultar de este arreglo y lo que estoy consultando dentro de ese arreglo es el mismo arreglo en su largura -1. En este caso, fíjense lo que dice aquí. Mover el último elemento eh, en lugar de borrarlo. Y luego arreglo.pop. De todas maneras, esto lo vamos a correr para ver qué es lo que hace en sí en sí. Pero lo que estoy entendiendo acá es que dice, mueve el último elemento en lugar de borrarlo y luego sí borra el elemento. A ver, ¿qué dice aquí? One trick to keep. Ajá. In the array. Dice, borrar un elemento crea un espacio en el arreglo. Un truco para mantener el arreglo compacto es mover el último elemento en lugar de en el lugar para borrarlo. Creo que eso es lo que hace. Porque fíjense, si yo hago un delete, él lo que hace no me borra como tal el valor. En este caso, póngale que hagamos un delete de este arreglo. Él en vez de borrar ese elemento, lo que hace es, bueno, en este caso, el del índice que le diga. Por ejemplo, yo le paso el índice 3 y le paso un delete. Él lo que va a hacer en vez de 25 va a ser 0, ese valor. ¿Ves? Entonces, el gap que se crea es que si yo quiero eliminar como tal del todo ese elemento, con delete no se puede porque lo que me va a colocar el valor es en 0. Y yo quiero es que le elimine aquí y aquí quede, en vez de eso, quede 3, después 36, 50 y 100. Y dice que esto es un trick para resolver eso. Entonces, ya lo vamos a probar. Y bueno, acá hace un testeo de todo eso. Entonces, voy a comentar acá. Y vamos a probarlo haciendo el deploy. Vamos a hacer el deploy del arreglo normal. Ok, entonces ahí tengo. Lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de hacer este mismo arreglo. Aquí. Vamos a hacerlo acá directamente. Vamos a agregarle a estos valores. Ok, se supone que ya si hago un getArr, ahí me pasa todos los valores que tengo de mi arreglo ARR. Que ese getArr es el que vimos acá, que te devuelve un arreglo completo.
Ok, si vamos a la función get, ahí sí me pide que le ingrese un parámetro del, del índice que quiero que vea. En este caso, si le doy el 3, me trae el 20. Como vemos es 0, 1, 2, 3. Me trae el 20. Si voy al push, push por acá. Ahí, bueno, le voy a pasar un valor que quiero que ingrese al arreglo. Vamos a pasarle 200. Ahí, bueno, si modifico mi variable de estado, o sea que tengo que enviar mi transacción. Y si voy al get otra vez, se supone que ya esa sería la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7. Si yo le pongo 7, ahí ves, me trae el valor que hice push. Y si voy al get length, es 8, porque obviamente son 8 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con el 200 que ingresé. Esa es la confusión. Si yo voy a pedir la largura, obviamente es la largura empezando desde 1, como contamos humanamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con el que agregué, que es lo que me está dando acá. Pero si yo voy a los índices, ahí sí empiezo en 0, 0, 1, 7. Por eso es que tengo que colocar acá el 7, pero acá me da 8 la largura. Y si yo get r, fíjense que ya me agregó el 200, que fue el que agregué con el push. Y si voy al pop, que es este que está acá, el pop no me pide ningún parámetro porque él lo que hace es te borra el último elemento de de la lista, bueno, de la regla. Entonces vamos a hacer pop, ahí sí, sí mando mi transacción. Y si hago get del 7, fíjense que me hace un execution reverted porque él lo que hace es que estoy tratando de consultar algo que no existe en ese arreglo, ¿no? Me hace la reversión. Y si hago un get r, ya no existe ese valor de 200 porque le hice pop. Y si hago, ¿qué era lo otro que falta acá? Pop, get length y remove. Vamos a hacer un remove de, del índice. Vamos a hacer este de acá, que sería el 3. Remove 3. Ahí le estoy pasando, acuérdense, el índice de lo que quiero borrar. Ahí voy al getArg y fíjense, no me borra como tal el 20, sino que me lo restablece al valor por defecto de ese tipo de dato. Si yo, por ejemplo, tuviera acá en vez de enteros sin signos, tendría direcciones, address, un arreglo de address. En vez de ponerme 0, me pone la dirección 0. 0x, 0000. Y si tengo, no sé, cualquier tipo de dato que yo ponga acá, lo que hace es el delete, lo que hace es devolvérmelo al valor por defecto. Ok, vamos a intentar hacer el otro, que lo tenemos acá, el compact array. Vamos a desplegar, bueno, vamos a ver qué más tiene acá. Vamos a declarar este mismo arreglo de acá, que tengo aquí. Ok. Ok, listo. Entonces, ahí sí, vamos a desplegar. Ah, no, no era ese. Era este compact. Ok, aquí estamos. Entonces, el compact array, yo lo que hago es remover. Vamos a intentar remover esa de acá, que sería el índice 3. Remove. A ver qué hace. Ah, pero me faltó. Vamos a agregarle para ver todo el arreglo. Para verlo ahí, tú sabes, visualmente. Sería
verlo visualmente. Ok, 3, remove. Debería estar listo, get R. Y bueno, ahí está la cosa. Fíjense, en la anterior podíamos hacer, era un pop que borraba el último valor y, viste, pero aquí me está cambiando el orden, porque fíjense, yo tengo, debería ser 1, 2, 3, 30, 50, 100. Y tengo 1, 2, 3, 100, 36, 50. O sea, prácticamente el valor que le dije que borrara, ok, lo sacó de ahí, pero el último valor me lo coloca en lugar de ese. Que imagino que es lo que hace acá. Aquí lo que hago es, le asigno a ese arreglo. Esto por acá me dice, la largura del arreglo, te toma todo esto, que en este caso son 7, menos 1, 6. Arreglo en 6. O sea, él prácticamente te va a... Esto lo que te hace es agarrar lo que esté en esa posición. Esto de acá me da como resultado un número 6. ¿Por qué? Porque ARR length es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, daría 7 menos 1, 6. Ok, entonces si esto de adentro es 6, si yo llamo a RR del 6, estoy diciendo, dime qué valor hay en la posición 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es este valor de acá. Esto de acá vale 100. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? ARR en index, o sea, el índice que le pasé acá es 3, que sería esta posición de acá. Le asigno el valor de 100. Hago eso, ¿ya? Y luego remueve el último elemento. O sea, a las alturas de este código, acá, yo tengo, vamos a borrar esto acá, tendría esto sí. ¿Ves? Ejecutando el código hasta esta línea solamente, él lo que está haciéndome es intercambiarme el valor de 20 por 100, que es este, o sea, como que te toma este de acá y lo pone acá. Y luego de eso, lo que hace es un pop, o sea, te borra este de acá. Y por eso es que el arreglo quedó así. 1, 2, 3, 100, te los coloco acá y después 36, 50. Ellos de verdad dicen que es un trick, o sea, un truco para eso, pero lo ideal es que tú puedas, no sé, borrarlo de ahí. O sea, que borres el 20 de ahí y que quede 1, 2, 3, 36, 50, 100. O sea, que siga tu orden. Me imagino que sí pudiera haber una lógica para hacerlo así, pero bueno, no está dentro de este taller, porque si no se alarga. De todas maneras, podría quedar para tarea para la casa. Bueno, continuando vamos a continuar con, creo que no va a dar chance de ver los enum o los structs. Vamos a ver los structs. A ver. Sí, vamos a ver esto. Ok, struct. Dice, tú puedes definir tu propio tipo de dato creando un struct. Son muy usuales para agrupar datos relacionados de forma conjunta. Dice que los struct pueden ser declarados fuera de un contrato y pueden ser importados en otro contrato. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. A ver, creo que es todo aquí. Vamos al hacer un nuevo archivo. Bueno, entonces fíjense, aquí tenemos un contrato, se llama todos. En este caso, bueno, lo que da a entender es que es una lista de quehaceres, to do. Y tengo un struct, fíjense cómo se declara. Tengo struct, se declara con la palabra reservada struct y su nombre, en este caso to do. Y bueno, me imagino que acá al ponerlo en mayúsculas es porque es un tipo de código de forma, en este caso se llama, se me fue el nombre, pero es algo que no es obligatorio, porque si yo le pongo, por ejemplo, en minúscula, no pasa nada, pues, o sea, él igual me lo toma. Solo que así como decimos que es una buena práctica hacer, tener los contratos
que empiecen con la letra mayúscula. En este caso creo que los struct también. Sería bueno empezarlos con letra mayúscula. Ok, entonces el nombre es todo y fíjense que abro llaves para declarar la estructura del cuerpo del struct. Y aquí vengo y declaro los datos que quiera tener dentro de ese struct, porque como bien dice aquí, nosotros podemos como crear nuestras propias estructuras de datos con esta definición. Entonces aquí lo que estoy teniendo dentro de ese to-do, de ese struct, es un text, o sea, una variable text de tipo string y una variable completed de tipo booleana. Y bueno, como sabemos, las listas de quehaceres, tú lo que tienes es como eh, en este caso, en un texto de lo que tienes que hacer, y el booleano es para saber si esa tarea ya está completada o no está completada. Que en este caso viene bien un booleano porque un booleano tú lo puedes declarar verdadero o falso. Luego de eso, bueno, dice que tenemos un arreglo, menos mal que vimos los arreglos, de to-do, de estructuras de to-do. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos to-do y el arreglo. Recuérdense que para declarar el arreglo se utilizan las llaves vacías, los corchetes vacíos, de tipo público y con el nombre to-dos. Aquí lo que está pasando es lo siguiente. Fíjense que yo en el ejemplo de los arreglos, yo declaraba un arreglo así. Yo pongo el tipo de datos, en este caso uint, y mis corchetes, público y el nombre. Y yo, por ejemplo, si quería un arreglo de direcciones, yo lo modificaba acá, yo pongo tipo de dato address, corchetes para saber que es un arreglo de address. Bool, arreglo de booleanos. Y así sucesivamente. Entonces, igualmente pasa con los struct, porque los struct son un tipo de dato interno. A ver, se borró el código. Ajá. Ok, entonces acá, tú prácticamente con un struct, tú estás como declarando un tipo de dato tuyo. O sea, yo puedo hacer un tipo de dato de lo que yo quiera. Por ejemplo, to do porque, bueno, tiene esos dos datos, pero yo puedo hacer un struct que se llame person, por ejemplo, y yo le pongo string nombre, uint edad, uint ID, last name string, y así sucesivamente yo puedo crear completo una estructura de datos que yo quiera definir. Y luego ese nombre del struct yo será un tipo de dato mío que yo inventé, que yo creé, y lo puedo hacer con o sea, lo puedo meter, tener un arreglo de ese tipo de dato que yo creé. En este caso, fíjense, mi tipo de dato se llama todo y tengo un arreglo de todo de ese tipo de datos. No sé si se entiende. Luego de eso, tengo, bueno, mis funciones, que la primera, como siempre, es la de create. Y aquí lo que le estoy pasando al create es un parámetro string que se llama text y, bueno, lo guardo en memoria. Así como la de la explicación que vimos anteriormente. Y es pública. Luego de eso, bueno, dentro de eso dice, tengo tres maneras para inicializar un struct llamándolo como una función. En este caso, fíjense, yo declaré el arreglo todos. Y bueno, tengo todos.push, que fue lo que vimos anteriormente para ingresar un dato dentro de un string, un arreglo. Y luego dentro de eso le estoy pasando, ¿qué? Estoy pasando todo, que es el nombre de mi arreglo. O sea, es el nombre de mi tipo de dato, todo. Y dentro del paréntesis le estoy pasando text y false, que en este caso le estoy pasando el text del parámetro de la función y le estoy pasando false, que es directamente lo que quiero colocarle en el campo de booleano. ¿Ves? Aquí lo que le estoy asignando a un to-do, o sea, estoy haciendo push al arreglo de to-dos, un to-do, y el to-do es el texto que le estoy pasando de eso, y le estoy asignando, en este caso, bueno, es esta parte del struct, y el false que se le estoy asignando al booleano completed. También dice que se puede hacer un por key value, fíjense que igual to do push, to do, y dentro de ese le estoy pasando una estructura con llaves que me dice text, text,
dos puntos y lo que le estoy asignando, en este caso el string, y completed, el nombre del campo, dos puntos, y bueno, lo que le estoy pasando al booleano. Se puede hacer así, se puede hacer así. Y dice, inicializa un struct vacío y luego actualízalo. En este caso estoy declarando un to-do, un solo to-do en memoria que se llama to-do. Y a ese to-do que acabo de crear, punto text, le estoy asignando el texto que le estoy pasando al create. ¿Ves? Y como bien sabemos, cuando declaramos algo y no lo inicializamos, nos toma el valor por defecto. En este caso, como no le estamos asignando el completed, sino solamente el text, él lo va a colocar como false en ese registro. Y fíjense que luego vengo y llamo a en este caso, mi arreglo de todos, todos.push todo. O sea, el todo este que está acá, le estoy haciendo push. ¿Ves? Entonces, son tres formas distintas de inicializar un struct o de ingresarle datos a un struct. Con esta, bueno, los push siempre son los mismos. Lo que cambia aquí es, llamo al todo, o sea, mi struct, y le paso en paréntesis los datos. Si no, se los paso con llaves y con los nombres de cada uno de los campos del struct, o declaro un to-do, lo inicializo y luego lo pusheo. Ok, luego de eso tenemos la función get, que lo que hace es, bueno, obtener un to-do. En este caso le estoy pasando un index. Aquí va a consultar el index del arreglo, de lo que esté dentro del arreglo. Y bueno, lo declaro público, view y retorna. Fíjense que aquí estoy retornando dos valores. Estoy retornando el text y el booleano, que es cada uno de los campos del to-do, o sea, del struct. Luego de eso declaro un to-do en storage. Fíjense que aquí usa storage de nombre to-do y va a ser igual a todos o sea, los to-dos, o sea, el arreglo de to-dos, y le estoy pasando el índice, o sea, quiero que me traigas de este índice el to-do. Y luego retorno de ese to-do que declaré acá, guardé el registro del to-do, lo guardé en to-do, y lo estoy devolviendo campo por campo. En este caso, en el campo de texto y el campo de completed. Como vemos, para acceder a uno de los campos de un struct, en este caso lo que hago es, bueno, de ese to-do punto, el nombre del campo. To-do punto, el nombre del campo. Si por ejemplo yo tengo el person que les nombré anteriormente y tengo name, last name y lo demás, yo pongo person, o si lo declaro person punto last name, person punto first name, person punto age, y así sucesivamente. Luego de eso tenemos la función update, que lo que hace es, bueno, actualizar. Le paso el índice y le paso un string. Y lo que hago es, declaro el to-do, declaro o sea, mi struct to-do. Es esta misma línea que está acá. Hace lo mismo. Lo que hago es, extraigo de mi arreglo de to-dos, el to-do que quiero modificar, pasándole el índice. Luego que lo tenga guardado acá, lo que hago es de todo.text igual al texto que le estoy pasando a la función. Y lo que hace es te actualiza ese valor. Y por último dice update completed. O sea, lo que estoy haciendo acá es chequear que ya está lista esa tarea. ¿Cómo lo hago? Llamo, bueno, le paso el index, en este caso de mi arreglo, cuál de la lista quiero actualizar. Misma línea de arriba, traigo el to-do que voy a actualizar y todo.completed igual a, tenemos este símbolo de admiración que lo que hace es negar todo lo que está al siguiente. En este caso, fíjense que la función se llama toggle. Toggle significa que tú, es como este botón que tú lo que haces es, si está encendido, es como un apagador. Si está encendida la luz, tú cuando lo presionas, él apaga la luz.
Y si está apagada la luz, tú cuando lo presionas, enciende la luz. O sea, hace lo contrario de lo que está actualmente el estado. Te cambia el estado por completo. En este caso, el toggle significa eso, que si yo me traigo mi to-do y en el campo completed de ese struct, el valor es verdadero, yo lo voy a cambiar a falso. Y si el valor que está en ese campo es falso, yo lo voy a cambiar a verdadero. ¿Cómo lo hago? Negando todo lo que esté dentro de eso. Si el todo.completed esto me da verdadero, esto lo convierte a falso y lo añade. Y si está falso, esto lo convierte a verdadero y lo añade. Así es como funciona en este caso la lógica booleana. Vamos a desplegarlo. Entonces, bueno, acá tengo esa... Ok, en el create lo que hago es ingresar un texto. Ahí confirmo. Ok. Si yo, por ejemplo, voy, se supone que esa hizo un push y lo ingresó al índice 0 y ahí lo llamo, ¿ves? Ahí estoy llamando con la función get, viendo qué fue lo que se guardó. Entonces yo llamé la posición 0 y se supone que este texto se guardó en esa y me trae los dos valores, que es el texto que coloqué y bueno, el completed que es false por defecto. Luego de eso, tengo, bueno, vamos a colocar otra. Ok, ingresé esas de ahí. Y entonces si yo llamo las respectivas que ingresé, se supone que aquí está esa. Bueno, no sé si se ejecutaron. A ver. Mm, no está funcionando. Bueno, ahí sí funciona esta. Lavar el auto. 2. Hacer el aseo. 1. Hacer el aseo. 3, 4, 5. Creo que hay un error ahí. Se bugueó el contrato. Sí, porque si por ejemplo yo hago get. Ajá, ujú, me retorna eso de ese índice. Y lo guardo en memoria. No sé si tenga que ver eso. 0. Y si hago to-dos. Vamos a hacer algo acá. Voy a colocar una nueva función. Vamos a copiarnos de este código. El de que trae todo el arreglo completo. Está aquí. Getar. Ay, que lo borra. Puede ser que esté un poco bugueado el remix. Porque me borra ese contrato. A ver si es por el nombre.
Y quiero esta función para ver si puedo traer todo el arreglo. Aquí lo que hago es, le coloco aquí, to do, y retorna to, to do's. Ahí. Ok, vamos a ver otra vez. Deploy. Ok, entonces vamos a hacer... ok, si hago get r, em, aseo false, aseo false. Está un poco bugado el get. Ajá, aseo 1, 3. Fíjense, es como que me guarda del 0 al 2, me guarda aseo. 3 sí me guarda auto. 3, 4, 5, 6, compra. Sí, sí, tiene que haber algo aquí malo dentro del código. Porque fíjense que de la posición del 0 al 2 me guarda el primero que le puse. Ah, sí, tienes razón. Tienes razón, Darosh. Es por esto, porque aquí tengo lo estoy inicializando 3 veces. Entonces aquí tengo que comentar esto. Aquí no sirve esto. Vamos a dejarle una sola forma de inicializar. Vamos a dársela así nada más. Y vamos a enviarlo otra vez. Claro, porque ahí obviamente le estaba presentando todas las formas de añadir. Ok, vamos a darle acá. Ok, si lo doy así. Ahí sí. Aseo false, compra false, auto false. Como vemos entonces, bueno, ahí ya se hizo el create de ese arreglo. Luego de eso, bueno, ya con el get ya debería estar bien todo. Tenemos aseo false, compras y auto. Buenísimo. Luego de eso, aquí este todos, creo que esta de acá, que bueno, creo que igual funciona. Sí, funciona igual. Claro, lo ideal en este caso, bueno, de lo que es programación, siempre se aprende pues de programación orientada a objetos con respecto a lo que es la visibilidad, es que estas variables, fíjense que como esta es pública, automáticamente el remix me la toma acá, ¿ves? Me la dice, mira, aquí está todos, te la pone acá. Si por ejemplo yo pongo acá muchas variables de estado que sean públicas, él me va a aparecer acá como para consultarla. Pero lo que se aprende mayormente de lo que es programación orientada a objetos es que tú declares las variables que necesariamente no tengan que ser públicas, que no las tengas que tener públicas por necesidad, las coloques privadas, porque ya ahí en ese caso no las vas a poder manipular sino a través de un getter. En este caso, bueno, utilizaríamos la función get para acceder a ella y es una forma más segura de acceder a una variable en vez de estar accediendo directamente a ella a través de que sea pública.
Bueno, y lo que nos queda es hacer un update, que bueno, por ejemplo, si yo actualizo la posición 0 y la llamo, y bueno, ahí se debería haber actualizado, ahí se actualizó. Y bueno, lo del toggle completed es que, por ejemplo, si ya se hizo esa, por ejemplo, la 0 ya la hice, transact, él la intercambia, si estaba false, la coloca a true, y viceversa, si la vuelvo a enviar, ahí vuelve a cambiar a false. Y bueno, está funcionando todo el contrato. Bueno, vamos a ver la hora. Ya está, ya estamos en la hora. Ajá. Sí, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Y vamos a ver acá. Tengo bueno, en ese caso sí quedaría un poquito pendiente un contrato que traje para hoy. Lo que pasa es que se extendió un poco, que es este de acá. Que él te utiliza, en este caso, bueno, se utiliza un mapping, se utilizan modificadores, constructor. No es tan complejo, pero sí tiene varias cositas que son interesantes de explicar. Pero yo creo que eso va a quedar. Vamos a, eh, vamos a hacerlo este lunes que viene del modo que se hizo la vez el lunes pasado, que se hizo por Discord. En este caso son talleres más, más prácticos porque nos conectamos entre todos en ese canal de general de audio y por ahí podemos interactuar entre nosotros. Entonces ahí, por ejemplo, vemos en caso veríamos este código y ahí si surgen dudas de algo o se le puede modificar algo al código, se le añaden cositas y se van explicando. Y es como más práctico porque en el mismo sitio se pregunta, bueno, igual aquí pueden hacer preguntas, pero es como más, yo llevo acá como un hilo, en cambio allá lo puedo hacer un poquito más práctico. Me puedo salir ya del tema y se pueden hacer otras cosas. Entonces, creo que vamos a quedar para este lunes que viene, 11. Eso sí, lo haría un poquito más temprano, pero ahí les estaría avisando en el Discord. Entonces, bueno, si hay preguntas ahorita, pueden hacerlas, dudas, consultas. Bueno, lo otro que quería antes que se vayan, déjame ver si lo tengo por acá, es que se hizo una repartición de un NFT de la sesión del lunes pasado, que no es POAP, sino NFT, que lo pueden ver en OpenSea y todo esto. Entonces, para esta sesión también quiero dar uno. Entonces, los que estén interesados en obtenerlo, yo voy a enviar un formulario y para que lo llenen. Solamente va a pedir el dato de la address a donde se les va a enviar el NFT y y el nombre en este caso, ¿qué? El nombre del Discord. O sea, el username, nombre de usuario del Discord. Ya se los vamos a ya se los voy a pasar por acá. Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Una buenas. consulta. ¿Qué tal? Una consulta. ¿Y sería Cuéntame. posible que puedas compartir ese archivo que vamos a ver el próximo lunes para irlo, digamos, analizando, estudiando y tener nuestras consultas listas de repente para el próximo lunes? Sí, vale, no hay problema. ¿Ah? O por Déjame ver por Discord, dónde ¿no? Cargarlo ahí, o por el Discord, Sí, también. Sí, sí, por el Discord. Ahí subo el archivo el .sol archivo. y lo descargan por ahí. Ok, No hay gracias. problema. Vale. Muchas gracias por todo. Sí, no hay problema. Yo voy a pasar el formulario. Lo que pasa es que me enredo aquí la cosa. Sería... ah,
O sea, lo pasás por acá por el chat, ¿no? Al Sí, final por el chat de acá. es solo para acá las personas Sí, que están dentro de este Zoom, así que no lo exactamente. compartan. Eso es lo que, sí, eso es lo que quiero. Igual el link va a estar activo solamente 15 minutos. O sea, dentro de esos 15 minutos, Ujú. ustedes van a tener el tiempo para enviar sus direcciones, su respuesta y eso. Y a los 15 minutos se corta ya el acceso y bueno, ya los que no pudieron pedirlo ya no lo van a poder pedir. Es para eso, para evitar que lo compartan por otras partes. Igualmente, como va a tener el usuario del Discord, ahí se va a verificar que estén dentro del Discord de CryptoChainix. Ok, entonces vamos a... Pablo pregunta si la dirección para el NFT puede ser de MetaMask con XDAI. O sea, se va a enviar es a la red de Polygon. Bueno, la address es genérica porque la address, cualquier address de Ethereum te sirve para ver para ver el NFT. El detalle es que se va a ver, como se va a mintear es en Polygon, entonces lo vas a poder ver te va a llegar a la red de Polygon a esa dirección. ¿Ve? Y se va a poder ver en OpenSea. Ok, ahora creo que sí lo tengo. Vamos a ver.